la clase pasada habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto ciertas propiedades de el resto más que nada que nos interesaban. Ujú. La primera propiedad nos decía lo siguiente, de las que vamos a utilizar, ¿no? Que el resto de quién, Sí. de A Entonces, más no se B. ve nada, ¿no? De Ah, lo que... perdón, siempre me olvido de compartir Ah, pantalla. ahora, 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 ahora sí. bien. Del resto de dividir dos números por un número B, esto era lo mismo que hacer el resto de la, del resto de las sumas, ¿se entiende o no? O Sí. sea, de A con B más el resto de quién, del número D con B, y todo esto a calcularle nuevamente que el resto. El resto. Significa que si yo tengo la suma de dos números y quiero Ujú. calcular el resto de estos dos con el número B, entonces por un lado calculo el resto de A con B. Por otro lado calculo que el resto de de D con B. ¿Se entiende o no? Ujú. Una vez que Sí, tengo ambos, ¿qué hago? Los sumo. lo sumo Y a esto le vuelvo a calcular el resto con B. con B. Eso nos dice una de las propiedades más importantes. La segunda Sí. propiedad nos dice lo siguiente. Si uno tiene el resto de quién, de A por D, ahora sería un producto, ¿ves? Con B, Ajá. esto es igual a quién, al resto, es parecido, del resto Ujú. de A con B, multiplicado ahora, porque es producto, con el resto de Ujú. quién, de D con D B, D. y a todo esto volverle a sacar el resto. O sea, Ujú. si yo tengo el resto de un producto, calcule el resto del primero con B, calcule el resto del segundo con B, haga que haga el producto o la multiplicación, y a este nuevo Ujú. elemento vuelva a calcularle que el resto. El resto. Y con esto nosotros generalizábamos. ¿Qué significa? Que con esto uno podía generalizar diciendo lo siguiente. En particular, o en general, perdón, el resto de quién? De A elevado a cuánto? A la n Ahora la N. por B es igual a quién? Al resto del resto de A con B, todo elevado a la n La N. y con B. Y B. O sea, lo que nos dice es, si usted tiene el resto de un número elevado a una potencia con B, y bueno, calcule primero el resto de A con B. A esto elévelo a la cuánta, a la n, A la N. y de ahí haga justamente el resto que le quedó. Ujú. Bueno, entonces estas son las propiedades que generalmente vamos a manejar. Nos interesa más que nada los restos. ¿Y por qué nos Ujú. interesaba? Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto en la clase pasada que si teníamos este número, 12 elevado a la 34.567, y lo quiero Sí. dividir por 8 y quiero calcular cuál es el resto, si uno pone este número en la calculadora, el 12 elevado al todo ese exponente, nos da error. No nos da error Ujú. porque el número no exista, sino que nos da error porque en realidad este número es tan grande que no cabe en la No calculadora. se puede calcular. Ujú. ¿Se entiende o no? O sea, no es que no Sí. se puede calcular. La calculadora no tiene la mente, podría decirse, no Ujú. está programada para tener tantos números. Es como que le tiras a ese número y la calculadora básicamente dice, deja, yo no te calculo eso porque no, yo llegué hasta... Ujú. Tiene una cierta cantidad, se entiende, de cifras para poder calcular la calculadora. Nosotros Sí. sabemos que los números naturales son infinitos, ¿se entiende o no? Ujú. Pero bueno, o sea, en la calculadora la pantalla no tiene tantos números, ¿se entiende? Sí. Necesitaría capaz otro software, otro programa que me ayude a calcular esto y después dividirlo por 8. Bueno, pero para no hacer eso le aplicamos justamente las propiedades y podemos Ujú. concluir que el resto en este caso era cero. Eso fue de la clase pasada. ¿Y qué habíamos dicho? Como para recordar. Lo que a nosotros siempre nos va a interesar cuando tengamos esto es que tratar de que el resto que queda acá adentro, o sea, sin el n, tratar de que Ujú. el resto de A y B siempre sea un número chico. Cuando decimos un número chico,
en general, vamos a decir lo siguiente. Tratamos que el resto de A con B sea ¿cuánto? Sea 0 o sea 1 1. y nada más, porque ya hasta 2 ya te puedo decir que es un número grande. ¿Por qué? Porque si tenés, ves, 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la 17.000, también se te va a ir muy grande, ¿se entiende o no? Sí. Sí. En general tratamos que sea 0 y 1. Bueno, si no podemos, bueno, recién vamos con el 2. Pero no nos tratamos de ir de estos tres números. ¿Por qué? Porque después ya Ajá. sabemos que 0 elevado a cualquier número entero, ¿cuánto nos da? El 0, mismo 0 0. Y 1 elevado a la 500, por ejemplo, de 1. 1. En cambio, 2 elevado a 500 sí te va a dar un número grande. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Entonces, en general tratamos de que sea o 0 o 1. O 1. Ese es el secreto. Bueno, con Sí. eso tratemos de hacer el ejercicio o el ejemplo nuevo y tratemos de entender lo que se va a hacer acá. ¿Ven? Calculemos el resto, pero ahora de una suma. Tengo 17 elevado a la 123 más 5 elevado a la 741 y dividir todo esto por ¿cuánto? Por Por 8. 8. Ah, bueno, entonces ¿cuál propiedad le voy a aplicar? Y acá aparece una suma y me fijo, ¿cuál aplico? ¿Y el que habla de qué? De suma. De suma. Ah, entonces ¿qué voy a hacer? El resto de este número por 8 es quien el resto El del resto. primer resto por 8 más Ujú. el segundo resto por 8 y a eso calcularle nuevamente el resto. ¿Se entiende o Sí. no? Sí. Bueno, como estas cuentas se van a hacer muy largas acá de costado, lo que hice yo es a todo este numerito darle un nombre. ¿Cómo lo llamé? Lo llamé A. ¿Se entiende o no? Ujú. Y a todo este otro Sí. número, porque esto me va a dar un número, lo voy a llamar como B. B. Entonces, por un lado calculemos A y B por otro B, porque si pongo los dos juntos acá se hace muy grande la cuenta y uno se pierde. Sí. Entonces, veamos A. A sería el resto de hacer 17 elevado a la 123 con 8. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primera propiedad, ahora le aplico otra propiedad. ¿Cuál? La tercera. Porque Ujú. tengo un número elevado a n, eso va a ser el N. resto de a a la n. Ah, listo. Ujú. Entonces le aplico eso. Esto que está acá, ahí entra Ali. Está Fran, ¿ve? Entonces, Francisco. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Bien. Entonces, seguimos viendo las propiedades de los restos, Francisco. Bueno, profe. Vamos bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, como tengo 17 elevado a la 123, eso va a ser igual al resto de el resto de El resto. 17,8, todo eso elevado a la ¿quién? A la Al 123, 123. y a eso le tengo que volver a calcular el resto. El resto. Ah, pero el resto de 17 por 8, ¿cuánto es? Y bueno, si no lo sé, hago la división. ¿Se entiende o no? Esta división Ujú. es la división entera. Tienen que acordarse eso. Esta es la Ujú. división entera. Entonces vamos acá. No me interesan los ejes. No me interesa esta pantalla. Sino me interesa dividir. ¿Dividir cuánto? El número 17. 17 dividido cuánto? 8. 8. Entonces, ¿cuántas veces cabe 17 en 8? 2. 2. 2 por 8 16. al 17, ¿cuánto me queda? 1. Me Entonces, queda un resto. ¿el resto cuánto vale? El resto vale 1. 1. Ah, listo, ¿ves? Entonces, claro, este resto, como lo dice acá, porque acá ya lo dice, vale cuánto? 1. Y entonces, en 1. vez de poner todo esto, coloco cuánto? 1. 1. Claro, ¿y 1 elevado a quién? A la A 123. 123. ¿Es 1 o no? Sí. Y ahora tengo que calcular el resto de 1,8. Ujú. Entonces ahora vamos a hacer el resto de dividir 1,8. ¿Cuánto sería esto? Bueno, sí, 0. 0. Y acá 0 por 8. ¿Cuánto es? 0. ¿Al 1? 1. 1. ¿O no? O sea que el Sí. resto vale 1. Ujú. Y entonces con eso ya termino y digo, bueno, este resto me da ¿cuánto?
1. 1. O sea que ¿cuánto vale el número A? El número 1. A vale 1. Ahora hay que calcular esta parte de acá. El Ajá. número B. Bueno, vamos con el número B. Es el resto de hacer 5 elevado a la 741 por 8. Entonces, una cosa que le habíamos dicho ya anteriormente era la siguiente. Si tengo acá un número impar, lo conveniente en general es transformar a esta exponente en un número como par. Par. Para eso le aplico propiedad de que producto de potencias de igual Base. Porque si pongo 5 elevado a la 740 por 5, acá tengo, las bases son iguales o no. Acá tengo base Sí. 5 y base 5. 5 y 5, Y sí. este exponente es 740 y el exponente de 5, ¿cuánto es? 1. ¿Se entiende? 1. Entonces, si hago el producto, me da esto, ¿o no? Sí. Pero acá aparece un ¿qué? Un producto. Un producto. ¿Hay alguno que hable del producto? Sí, la propiedad 2. 2. Entonces la propiedad 2 me dice que el producto, el resto del producto por un número B es el resto del primero con el resto del segundo, y todo esto de nuevo calcularle ¿qué? El resto. El resto. Tuve que estornudar, por eso saqué el boab. Bueno, y ya está. Entonces le aplico esa propiedad. Esto va a ser el resto de ¿quién? Del primero, que sería 5 elevado a la 740 con 8. Por el resto de ¿quién? De 5 con 8. De 5 con 8. Y a todo eso hay que sacarle nuevamente ¿qué? El resto. El resto. Y ahora hay que hacer por un lado este y por el otro lado este. Bueno, este es fácil. El resto de 5 por 8 ya vamos a ver que es 5. Pero lo vamos a ir poniendo ahí. El que no tenemos que poner, hay que ponerse a ver es este que está acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el resto de, si yo le aplico acá nomás la propiedad, cuánto sería la 3? Si yo le aplicara la propiedad 3, calcularía el resto de 5 con 8. Y eso me daría, ¿cuánto es el resto de 5 con 8? Es 5. ¿Se entiende o no? Sí. Y al 5 lo tendría que elevar a la 740 y estamos en la misma, porque 5 elevado a la 740 como que no cambió mucho. Entonces trato de ver qué voy a hacer. Al 740 lo puedo expresar como que, como, fíjate, potencia 2, o también Fran, y 370. ¿Qué apliqué ahí? Potencia de otra potencia. De otra potencia. ¿Cómo dice acuérdense lo que dice la potencia de otra potencia? ¿Cómo dice esa propiedad? Esa propiedad dice así, ¿no? Yo tengo a elevado a la cuánto, a la n, y lo elevo todo esto a la cuánto, a la m. Esto es igual a elevado a cuánto, a la n por m. Por m. ¿Se multiplican o no? Sí. Bueno, yo no voy de acá para acá, sino yo voy del miembro derecho a dónde, al miembro izquierdo. Entonces lo que digo es 740 es el producto de quién, de 2 por 370. De 2. Por eso quiero que este exponente sea como par, porque si yo sé que es par, sé que lo puedo dividir por cuánto, por 2. Por 2. Ahora, si este exponente es impar, no es divisible por 2. ¿Se entiende eso o no? Ese es el secreto de por qué el profe quiere que el exponente sea par. Y porque si es par, yo seguro a este número lo puedo dividir por 2. Si lo divido por 2 es 370 y acá pongo la potencia 2. Ahora entonces digo, 5 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 25. Y ahí está el 25, ¿ves? Entonces nos queda, ¿ves? 25 elevado a la 370. Todo lo otro se va copiando igual porque lo otro todavía no lo voy a tocar. Y ahora pregunto, ahora sí le puedo aplicar la propiedad y me pregunto, a ver, ¿cuánto es el resto de dividir 25 por 8? Entonces hay que hacer la cuenta, a ver, vamos acá. Creo que era más fácil hacer para atrás. Entonces, ¿cuánto es el resto de dividir 25 por 8?
3. 3. ¿Ese es el resto o quién? El cociente, ¿no? Ese es el Sí. cociente. 3 por 8 24. al 25. 1. Entonces, ¿cuánto vale el resto? 1. 1. Ah, y eso es lo que queríamos, que el resto generalmente valga cuánto. Valga 0, 1, 0, 1 y si no me queda, igual. o si no me quedaba de otra, 2. Pero generalmente Sí. 0 o 1, por eso. Sí. Ah, entonces esto lo puedo poner así, como el resto de 25 por 8 a la 370 y todo eso por 8. Y todo eso calcularle Ujú. nuevamente el resto. Ahí como que se Sí. van aplicando todas las propiedades. Y este resto Sí. sabemos que es cuánto. 1, porque lo 1. acabamos de calcular. Y ahora nos queda Sí. 1 elevado a la 370, pero 1 elevado a la 370, ¿cuánto es? 1. 1. Y ves, me queda el resto de 1 por 8 por el resto de 5 por 8. ¿Cuánto es el resto de 1 con Ujú. 8? El resto de 1 con 8 es 1. Y el Ujú. resto de 5 con 8 es cuánto? 5. 5. Ah, entonces acá me queda 1 por 5 y todo esto por 8. 1 por 5, ¿cuánto nos da? 5. Y 5 con 8 está acá, ¿es cuánto? Es 5. 5. Bueno, no terminé, porque esto era A y esto era B. Y los tenía que colocar a Sí. dónde. Acá y hacer nuevamente el Ahí. resto. Entonces voy ahí y digo, bueno, este resto es el resto de A más B con 8, pero A vale 1, Ujú. B vale 8, B vale 5, perdón. Y lo sumo, ¿cuánto me da? 1 más 5. 6. Y el resto de dividir 6 con 8 es 6. 6. Y listo. Ah, entonces el resto de hacer toda esta división por 8 me dio 6. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. ¿Vos, Fran? ¿Andará Fran por ahí? Fran para mí que se conecta, pero se va a ver el partido de fútbol. ¿Ah, que hoy día juega alguien? No, no sé, pero ayer estaba con la tele ahí a full con el partido. Todo lo escuchábamos de acá, el partido que sonaba con todo el televisor y los chicos, baja el volumen, le decían. Matías Casimiro. Baja el volumen, Fran, dice que se te escucha todo. Ese Francisco. Bien. Ahora vamos con el siguiente, dice. Vamos con un ejemplo más de cómo aplicar esto de los restos, dice. Demostremos que para todo n perteneciente a los z, n al cuadrado más 2 no es divisible por 4. Esto también es interesante. O sea, si yo tengo un número entero, lo elevo al cuadrado y le sumo 2, seguro ese número no se puede dividir por 4. ¿Qué significa ser no divisible? No divisible significaba que el resto de este número con este es distinto de quién? De 0. De 0. Porque para ser divisible, un número es divisible por otro si el resto vale 0. ¿Se entiende o no? Entonces, Sí. decir que un número no es divisible es decir que su resto de la división no te está dando 0. Bueno, para eso vamos a hacer la siguiente propiedad. Sabiendo que vamos a aplicar esta propiedad. El resto de n al cuadrado por 4 por propiedad es ¿quién? Es el resto del resto de n con 4 al cuadrado todo con 4. Vamos a construir la siguiente tabla. El resto de dividir un número entero cualquiera por 4, y eso lo tenemos que entender bien. Y para eso hagamos una... quiero hacer lo siguiente, a ver. Quiero hacer... como para que si ustedes vayan dando cuenta, fíjense. Yo divido primero 0 por 4. Bueno, 0 dividido 4, ¿cuánto es? 0. 0. Ahora, 0 por 4 0. al 0. 0. O sea que ¿cuánto vale el resto? 0. 0. Ahora vamos con el siguiente de 0. ¿Quién es el siguiente de 0 en los naturales? 1. 1. Y tenemos que preguntarnos, 1 dividido 4, ¿cuánto es? Ah, ¿y cuánto da el 0. cociente? El cociente da 0. 0 por 4, 4, al 1. 1. 1.
Vamos con el siguiente. ¿Quién es el siguiente de 1? 2. Y acá nos queda por 4. Cuando hago este cociente, ¿cuánto nos da? 0. 0, ¿no? Perdón. Y acá 0 por 4 es 0. ¿Y el 2? 2. 2. ¿Cuánto vale el resto? 2. 2. Sigamos con otro. 3. 3 dividido 4. ¿Cuánto es? 0. 0. Y el resto, 3. 3. Sigo. ¿Quién es el que sigue después de 4? De 3, perdón. 4. 4. Dividido 4. ¿Cuánto nos da esto? 1. 1. Y 1 por 4, 4. Al 4. 0. Si sigo acá, ¿quién es el que sigue? El 5. 5. 5 con 4. ¿Cuánto es? 1. 1. Y 1 por 4, 4. El 5. 1. 1. ¿Quién es el que sigue ahora? El 6. 6. 6 con 4. De 1. 1. Y 1 por 4, 4. El 6. 2. Y ahora sigue el 7, ¿no? Sí. 7 con 4. 1. Y 1 con 4. Es 4. Al 7. 4. 3. 3. Y así puedo seguir, ¿no? Fíjense. Acá. Sí. Pero los restos, ¿cuánto me están dando? 0. 0. 1. ¿Cuánto más? 2. 3. 3. Una vez que llego a 3, ¿qué pasa? Vuelve a darme cuánto. 0. 1. 2 y 3. Otra vez. Y si sigo, ¿cuánto me van a seguir dando los restos? 0, 1, 1, 2, 2 y 3. 3. ¿Y eso es algo raro? ¿Es magia? No, no es magia. Sino que la propiedad nos dice lo siguiente del teorema de la división. ¿Qué nos dice el teorema de la división? Que, obviamente, hay que anotar todo. Decimos sean, ¿qué nos dice? A y B, ¿qué? Enteros. ¿Con qué? Con B, obviamente, distinto de 0. Entonces, existen los números. ¿Qué números? Cociente y resto tales que se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué se va a cumplir? A es igual a ¿quién? A B A ver. por C más R, ¿o no? ¿Y qué más? Se dice. Y acá nos decimos con ¿qué? Con el R, ¿cómo tenía que ser el R? El R tenía que ser un número mayor o igual que ¿quién? Y menor que ¿quién? Que 0. Mayor o igual que 0 y menor que ¿quién? ¿Se acuerdan o no? Que el módulo de ¿quién? De 0. No. ¿O no? De. A ver, módulo. Fíjate acá qué pasó. Este número es menor que este número es menor que este número es menor que y este número es menor que ¿o no? Sí. ¿Quién sería? Acá, en la división. El B. El B. O sea que eso lo que nos está diciendo es que el resto es un número, por empezar, como positivo o no, en realidad no positivo, sino no negativo. O sea, el resto nunca puede ser negativo. Y al ser menor que B, seguro hay una cantidad finita de restos posibles. O sea, no existen infinitos restos en una división. ¿Se entiende o no? Sí. En este caso, ¿cuántos restos posibles hay? 1, 2, 0. 3, Va, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ahora, si yo te dijera que me dividas n, un número n, por ejemplo, por 13, ¿cuántos restos posibles van a haber? Y bueno, r tiene que ser entre 0 y ¿cuánto? Y menor que ¿quién? Que 13. Que B. Que 13. Entonces, ¿cuántos números naturales hay entre 0 y 13? Y está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13, ¿o no? 13. Sí. ¿Cuántos restos hay?
y hay 13 restos posibles, ¿o no? Sí. ¿Se entiende eso o no? Sí. O sea que la cantidad de restos posibles de una división por el número b siempre va a ser la cantidad, ¿no? No quiénes son los restos. La cantidad siempre va a Ujú. ser el número de divisor que hay acá. Ajá. Entonces, con eso nosotros podemos construir esta tabla. El resto de dividir cualquier número por 4, ¿qué nos puede dar? O 0, o 1, 1, o 2, o 3. 3 Más de eso no nos puede dar porque el resto, por definición, tiene que ser como menor que cuánto. Menor que y 4. 4. Ahora, una vez que ya tengo esto, hago la tabla de quién? Del resto de n al cuadrado. Cuadrado. Y a esto le calculo nuevamente ¿qué? El resto. 4. El resto, ¿se entiende o no? Ajá. O sea, ¿qué significa? Tomo este número, lo elevo a ¿qué? Al cuadrado Cuadrado. y le calculo todo el resto. ¿Se entiende o no? Entonces, 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Y el resto de 0 con 4 es 0. Porque 0. ahora, 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. Y el resto de 1 con 4, lo tenemos acá, ¿cuánto es? Es 1. 1. ¿Se entiende o no? Entonces Sí. pongo 1. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y cuánto es el resto de 4 con 4? De 4 con 4. Acá está. Ahí está. 0. 0. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Perdón, acá. Voy a poner 0. 0. Porque acá estoy calculando ya el resto del resto elevado al Del cuadrado con resto. 4. Y 3 al Ujú. cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. ¿Cuánto es el resto de dividir 9 por 4? Y bueno, hay que hacer la división. El Ujú. resto, si lo hacemos, 9 con 4. 9 dividido ¿cuánto? 4. 4. ¿Cuántas veces caben? 2. 2. Y 2 por 4. 8 al 9, 1. Entonces, ¿cuánto vale el resto? 1. 1. Completo la tabla. 0, 1, 0 y 1. Entonces ahora tenemos lo siguiente. En consecuencia, el resto, dice, ven, de dividir n al cuadrado por 4, da dos posibilidades nomás. Porque las posibilidades acá son estas que vemos acá. Sí. El resto de dividir n al cuadrado por 4 o es 0, porque aparece 0, o es Sí. ¿cuánto? O es 1. 1, porque aparece 1. Si hubiese Ujú. aparecido otro número, lo pongo. Ujú. Entonces ahora le aplico que la otra propiedad que nos dice que el resto de dividir n al cuadrado más 2 con 4, eso va a ser ¿quién? El resto de ¿quién? El resto Del del resto, del resto. primer resto de n cuadrado con 4 más el otro resto, y todo eso calcularle nuevamente su resto. ¿Se entiende o no? Sí. Pero de esta tabla sabemos que este resto tiene dos posibilidades. Porque este resto es el que está acá, ¿o no? Ujú. Este resto, ¿qué números puede tomar? O puede tomar el número 0 0. o puede tomar el 1. ¿Se entiende o no? Ujú. ¿Y cuánto Sí. es el resto de dividir 2 por 4? Ahí lo tenemos 2. acá. Sí, ¿no? 12. Anda por acá, ¿no? Es 2. 2. Bueno, entonces yo ya sé que, perdón, esto vale 2. Y esto o vale 0 o vale ¿cuánto? 1. Entonces voy por partes. ¿Qué pasa si vale 0? Si vale 0, entonces este resto me quedaría como 0 más 2 más con 4. Y este resto, 0 más 2, ¿cuánto es? 2. 2. Y el resto de 2 con 4 es 2. 2. Y 2 es como distinto De 0. entonces con eso ya me alcanza para decir que 4 no divide, porque así se escribía, no divide ¿a quién? Ajá. A esto. Porque para A que n. a n cuadrado más 2. Porque para Sí. que lo divida, este resto tendría que haberme dado ¿cuánto? Para que se divida, este resto debería haber sido 0. Ujú. Y no me está dando 0, me está dando 2. 2. Y listo, ya. Si el resto no da 0, es porque este número que está acá, el 4, no divide a n cuadrado más 2.
Ujú, Ahora que supongo el otro. Supongo si el resto este valiese 1. Si este resto ujú. vale 1, hago las mismas cuentas, reemplazo todo esto por cuánto, por 1 más 2, Por 1, y ahora esto nos va a quedar cuánto, 3. 3, Pero el resto de dividir 3 con 4, ¿cuánto es? Y bueno, me fijo, 3. era 3. Ah, pero también me dio como distinto. De 0. Entonces eso me garantiza que 4 no No divide divide. a n cuadrado más 2. Ujú, Y listo. Entonces luego hemos concluido, ves, que para todo n perteneciente a la z, n cuadrado más 2, perdón, acá no es divisible, ahí hay que corregir. No es ujú. divisible por 4. ¿Se entiende o no? Porque eso era lo que Sí. acá era, no es divisible. A ver, Ujú, ahí me comí el no. Corrijan ustedes ahí. Eso por ujú. favor. ¿Se entiende o no? Sí. Con esto tenemos que poder hacer ejercicios del TP. Entonces, a ver, hagamos algún ejercicio del TP. Ejercicio 9 dice: si el resto de la división de un número n por 7 es 5, determina el resto de la división por 7 de los siguientes números que están a continuación. Vamos a hacer dos nomás, los otros quedan para ustedes. Por ejemplo, hagamos el primero. El primero va a ser lo siguiente. Si tienen alguna duda con alguno, lo hacemos la clase que viene. Vamos a Bueno. hacer el primero. Yo sé lo siguiente. Esto es lo que me dice a mí el ejercicio por hipótesis. Si sabiendo que el resto de la división de quién, dice acá de n por 7. Entonces, ¿cómo vamos a escribir? Del número n, ¿con quién? Con 7. Este resto me dice que cuánto está dando. Nos dice que está dando cuánto. 80. 5. No, 5. 5. Bueno. Con esto tenemos que poder calcular los otros restos de los otros números que están ahí. Dice, ven, determina el resto de la división también por 7, ¿ves? O sea que Ujú, el 7 no cambia, ¿se entiende o no? sí. Entonces, el primero sería, yo quiero calcular el resto de cuánto. El resto de n más 86. Todo esto con 7. ¿Se entiende o no? Sí. Y bueno, está medio fácil. ¿Por qué? Porque tengo una ¿qué? Una suma. Una suma. Me fijo cuál de las propiedades habla de suma. La primera. La primera nos dice que el resto de esta suma, o sea, del a más d con b, es calcule el resto del primero, haga el resto del segundo, haga después la que la suma, y a eso calcule nuevamente el resto. Ah, entonces esto va a ser ¿quién? El resto de quién. Del resto de quién. De n con 7. ¿Se entiende o no? Más quién. El resto de quién. De 86 también con 7. Y todo esto nuevamente le calculo el resto con 7. 7. Pero esto lo conozco o no. Y sí, porque por hipótesis el resto de n con 7 valía ¿cuánto? 5. 5. Ah, entonces esto es el resto de 5 más, y acá hay que calcular el resto de 86,7. ¿Se entiende o no? Bueno, esa cuenta hay que hacer. ¿Cuánto será el resto de 86,7? A ver, lo hagamos. Tenemos que hacer queremos calcular 86 dividido 7. Bueno, 7 por 7 era ¿cuánto?
49. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, pero 49 todavía no supera 86. Entonces habrá que hacer 7 por 8. 7 por 8, ¿cuánto es? 7 por 8 es 56. Y todavía me falta para superarlo. Entonces hago 7 por 9. 7 por 9 es 63. Y bueno, claramente no lo supera. Hago el que sigue, 7 por 10. 7 por 10, ¿cuánto es? 70. Y no lo supera. Entonces hacemos 7 por 11. 7 por 11 es 77. Todavía no lo supera. Entonces hacemos 7 por 12. Y 7 por 12 nos da 84. Y 84 Sí. casi lo llega a superar, ¿o no? Sí. Y entonces, seguro que si hago 7 por 13, Se pasa. entonces el cociente, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 2. 12. 12 por 7 nos daba ¿cuánto? 84 hemos dicho, ¿no? 4. Y al 86 nos da. 2. Y este es el resto, ¿no? Sí. Entonces, ¿este resto cuánto vale? Este resto vale 12. 2. 2. 2. Ah. No es el cociente, ¿no? Sino el resto. No, sí, me confundí. Disculpa. Y a esto hay que hacerle el resto nuevamente ¿con quién? Con 7. Sí. O sea que esto es cuánto. Pero este sería el resto de 5 más 2. 7. 7 con 7. Y el resto de 7 con 7. De 1, 7, 0. 0. 0. Y listo. Eso es lo que hay que hacer. Todo sabiendo esto de antemano. Esto es lo que nos da el ejercicio Sí. de hipótesis. Veamos otra vez. El resto de calcular cuánto. Hagamos uno más. Hagamos. El que tiene cuadrado. Tiene 3 términos. Entonces esto es cuánto. N al cuadrado más 3 veces n más 1 con 7. ¿Se entiende o no? Bueno, la propiedad acá dice para 2, pero si vale para 2, en general va a valer para ¿cuánto? Para más de 2. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Y bueno, esto va a ser ¿quién? El resto de ¿quién? De n al cuadrado, ¿con cuánto? ¿Con qué número? Siempre es con 7. Más el otro resto que va a ser el resto de ¿quién? De 3 por n, ¿con quién? También con 7. Más el otro resto que va a ser el resto de 1, también con 7. Y a todo esto le calculo el resto nuevamente con 7. Bueno. Entonces acá tengo esto, como está ahí. Y esto, por propiedad, va a ser el resto de ¿quién? El resto de n cuadrado con 7 es lo mismo que el resto de ¿quién? Del resto de n con 7 todo elevado al Cuadrado. Y todo esto nuevamente ¿con quién? Con 7. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahora va más la cantidad de paréntesis por ahí lo que hago. Generalmente a uno lo puede confundir. Pero simplemente vuelvo a repetir. Tengo esto que está acá. Todo esto se transforma en esto que está acá. El n, el cuadrado, sale afuera del resto, pero a eso nuevamente hay que calcularle el resto. Por eso hay un resto, otro resto y otro resto. Sí. Ahora acá en cambio hay un qué. 3 por n, esto 3n, es decir, 3 multiplicado por ¿cuánto? Por n. Por n. Entonces esto es el resto de ¿quién? De 3. De No, perdón. 3. Del resto de ¿quién? De 3 con ¿quién? De 3 con n. ¿Con n? No, con 7. Con 7 multiplicado por el resto de ¿quién? De n. ¿Con quién? Ahora sí.
7. con 7. Y todo esto, calcularle nuevamente el resto con 7, ¿o no? 7. Y ahora va el otro que sí sabemos cuánto es, más el resto de 1 con 7, que ese quedó como estaba. Y todo esto sabemos que es con 7. Ah, bueno, pero esto ya es hipótesis, porque el resto de n con 7 sabemos que nos da cuánto. 5. Ah, entonces esto va a ser, yo para evitar hacer cosas, lo voy a copiar y voy a simplificar. Acá en vez de poner esto, ¿qué colocamos? Colocamos 5. 5 al 5. cuadrado. 4. Esto, ¿cuánto nos dará? Esto sabemos que nos da cuánto. 5, 5. porque es lo que tenemos como hipótesis. ¿Se entiende o no? Eso es. Entonces esto es 5. Y acá ponemos un por. ¿Por qué? Porque el resto de 3,7, ¿cuánto es? 21. No. Va, ¿cómo, profe? El resto de Ah, dividir de 3,7. 0. 3. 3. Sí, no sé si se dieron cuenta o no, pero cuando este número es menor que este, el resto es este Sí. número siempre. ¿Se han dado Sí. cuenta? Fíjense, eso es algo que ustedes tienen que darse cuenta. Si el número que está acá es menor que este, coincide con su resto. ¿Se ve o no? Sí. Ya me tengo que poner a calcular el resto en realidad cuando el número sea como igual o mayor. Mayor. Pero si Sí. el número es menor, y eso nos lo Ajá. dice una propiedad, nos lo dice esta propiedad que anda por acá arriba, que uno dice, ¿y para qué me sirve esa propiedad? Bueno, está por acá. En algún lado la hemos enunciado. Esta. Sí. El resto de dividir A con B es lo mismo que el resto del resto de A con B. Con esa ya nos podemos ayudar para decir que no es necesario calcular los restos. ¿Se entiende o no? O sea, cuando este número es menor que este ya es el resto. ¿Se entiende o no? Siempre y cuando este número sea como positivo, ¿no? Sí. O sea, si este número es negativo, supongamos que acá hay un -1, no voy a poder decir que el resto es, porque el resto siempre tiene que ser un número como mayor o igual. Mayor igual que 0. Eso tengan cuidado nada más. O sea que este resto, este 5 lo puse, esto bueno era 3. Bueno, entonces ¿cuánto nos da el resto de 1,7? 1. 1, ya está. Bueno, ahora hay que hacer otras cuentas. ¿Qué cuentas tenemos que hacer acá? Acá nos quedaría el resto de 25, porque 5 por 5 es 25, ¿no? Sí, profe. 25 con 7 más, ahí volvió Fran, el resto Sí, disculpe, profe. Me habían llamado para de no cortar 15 la por transmisión. 7 más 1 y todo esto con 7. ¿Se ve o no? ¿Y cuánto es el resto de 25 por 7? Ese sí lo tendría que hacer. Voy haciendo los múltiplos de 7. El primer múltiplo es 7 por 1, 7 o no. Sí. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21 21. 7 por 4, es. Sí. 28. 28. ¿Me pasé o no? Sí. Entonces tiene que ser el anterior. O sea que 3. el cociente es 3, ¿no? Ese es el cociente, guarda. Sí. Y si el cociente es 3, dijimos 7 por 3, 24, ¿cuánto era? 21. Para llegar al 25, ¿cuánto me falta? 4. 4. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Listo, ya tengo ese. Y acá hacemos básicamente lo mismo. Eso significa calcular el cociente y el resto. Buscar el cociente siempre va a ser el menor múltiplo que no lo supera al número que está acá, si ustedes se dan cuenta. Si acá yo empiezo con las potencias, no las potencias, los múltiplos de 7, 7 por 1 es 7. Pero 7 por 2, 14. 7 por 3,
21. Ya lo superó a 15. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces el cociente tiene que ser ¿cuánto? 2. 2. Y 2 por 7, 14. Para llegar al 15, ¿cuánto hay que sumar? 1. Entonces acá es más 1 y más el otro 1. Y todo esto con 7. 7, sí. Ya ahí estamos terminando, llegando a la meta casi. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? Acá nos queda 4 más 1 más 1. 6. 6 con 7. Y sabemos que como el primer número es menor que el segundo, el resto es ¿cuánto? ¿Qué decimos? Si este número era más chico que este. 1. No. ¿Cómo? Si este número es más chico que este, ¿cuál es el resto automáticamente? El primer número. Ah, el 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6. Y listo. Y ya está. Con eso hemos calculado resto de ciertos números que el n no lo conozco. Esto vale para cualquier n. No importa si el n vale 1.000.000, 5, 10, 15. Esto se cumple para todo n. Bueno, ejercicio 10. Bueno, le quedan los otros para que hagan ustedes. Bueno. Vamos con el ejercicio 10. Dice: utilizando propiedad del resto, haga estas cuentas que están acá. Bueno, no vamos a hacer todas. Ustedes tienen que decirme cuál quieren hacer. El primero creo que no es necesario porque el primero está casi como lo que está en donde. En la teoría. ¿Se entiende o no? Sí. Se le queda para ustedes. Elijan, yo creo, pareciera que estaría más difícil entre quiénes. Entre el ejercicio 2. Pero el ejercicio 2 tampoco. El ejercicio 2 es aplicarle básicamente muchas veces la suma. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. El 4. Y el 4. Y el 4, pero también es como una suma o no. ¿Se ve o no? Hay que tener un cierto cuidado nada más acá. Y este que tiene el famoso ¿qué? El simbolito este, ¿cómo se llamaba ese simbolito de signo de exclamación? ¿Se acuerdan o no? Lo hemos visto ya. Facto. El factorial, ¿no? No, el factorial. Alejandra parece como un eco. Factorial. 6, 6, 6. No. Es como que lo dice y hace un eco. Así que bueno. ¿Qué, papi? ¿Qué? Ah. Ale. ¿Qué? Durazno, Ale, ¿vos qué final vendiste ahora en agosto? Durazno y en Inca, creo. ¿Cómo? ¿Qué final rendiste ahora en agosto? En septiembre. No, en septiembre. Cálculo 1 y álgebra 2. ¿La 2 aprobaste? Y geometría. Aprobé 2, o sea, aprobé álgebra y aprobé cálculo y desaprobé geometría. Pucha. ¿Vos tenés por casualidad el final eso escrito? ¿Qué tomó la profe? Ya me fijo porque yo borro todo. Dale, buscarla, en favor, Ale. Yo me presento ahora, pues te digo, a fines de octubre. Yo sé que no tomó lo mío, pero yo para que ya me vea qué toma. Yo le pasé, yo me acuerdo a ¿cómo se llama? A la Sabri y a Casimiro. Ellos deben ser seguro que lo tienen. Bueno, yo me fijo a ver si lo tengo. Si no lo tengo, pregúntale a ellos. Dale, hazme un favor.
Bueno. Que andan pidiendo por ahí exámenes. Yo le voy a contar a la profe Beatriz que los cambie. No, Entero. profe, yo quiero saber más o menos qué toma nada más. Profe, una pregunta. Sí. No, re largo el final de geometría, o debe ser porque yo leí mal y me extendí. No No sé, la sé. verdad. A mí me lo mostraron al final. Pero Mm. como yo no estoy en esa ¿Usted no mesa, dice que es largo? no, la verdad no sé, es que no. Lo leí así muy simplemente, pero no. La verdad no te puedo decir porque no. Como, mira, primero que todo, que yo sepa, eso es algo que se lo pasó, yo entiendo, la profe. Ustedes no hicieron con Beatriz la materia esa, ¿no? No, nosotros hicimos con la Valeria. Claro, y la Valeria ya no está. No, ya no está. Y bueno, pero lo que dejó los exámenes así, los modelos, fue Valeria. Así No, que en realidad ni yo ni la profe Beatriz tenemos la culpa porque la que dejó los modelos claro. parecidos son la profe Valeria, que ella Ah, ya no bueno, está en la institución. sí. Bueno. Y yo lo mío, yo desaprobé. Pero yo no lo vi tan difícil, no sé. No, Me pare... no, yo después me senté a ver, o sea, a realizarlo, Mm, y yo fui la boluda por no leer bien, por leer, capaz que yo entendí cualquier cosa, o sea, era nombrar, y yo me puse a definir parte por parte, y eso es lo que me llevó un montón de tiempo. claro. Sí, yo me acuerdo que Eso es lo el que, primero era algo de los ejes, no sé qué era, algo de sistema de no sé qué. Algo sí, que había que. no me acuerdo muy bien, digamos, pero, o sea, me acuerdo del punto del yo que desarrollé bien, bien, porque, digamos, esos son los puntos que la teoría me acordé porque nosotros, la profe Valeria, cada 2 por 3 nos hacía pasar el pizarrón. Claro. Y bueno, así que eso me quedó, o sea, me quedó re bien. Y después lo otro, bueno, no pude pues realizarlo porque me faltó tiempo Sí, por no, desarrollar eso. obvio. Eh, tienen que leer bien si dice de escriba o defina o le dice nombre, ¿se entiende o no? Sí, eso voy a... La próxima pregunto así para que... Sí, Sí, no. bueno, profe. Bueno, ahora sí ya podemos seguir. Ya volví yo. Vale. Entonces, Mm, vuelvo a repetir, porque no estaba grabando. Nosotros vamos a demostrar esto y queremos demostrar la doble implicación. Para demostrar la doble implicación hay que partir de uno y demostrarlo de que está del otro lado, o partir de acá y luego demostrar lo que está de este lado. ¿Se entiende o no? Hay una de las sí. dos implicaciones. Una generalmente la llamamos la ida, que sería si parto de acá puedo llegar a esto, y después está la vuelta, es que si parto de esto puedo llegar a esto. Y la pregunta es, bueno, cuando uno dice es casi directo, pero uno dice es casi directo porque hay algún teorema que me asegure eso. Si el 3 divide a la suma, ¿será verdad que 3 divide a cada uno? Y no, en general eso no es verdad. Lo que sí es verdad es esto: si 3 divide al primero y 3 divide al segundo, ¿se acuerdan que había una propiedad que nos decía que 3 divide a quién? A cualquier combinación lineal. Línea. Es más, nosotros habíamos demostrado, ¿se acuerdan en algún momento esto? Habíamos demostrado, tienen que acordarse, tienen que ponerse a ver los videos, ¿no? Si 3 divide a quién? A, entonces, ¿qué pasa? 3 divide a quién? A, perdón, 3 divide a quién? A elevado Al cuadrado. al cuadrado. Ya hemos hecho esta demostración nosotros. Ujú. Bueno, pero el A es un cualquier número, o sea que en vez de poner A, ¿qué puedo poner? B. B. Entonces después sabemos que si 3 divide a, seguro 3 divide a al cuadrado. ¿Se entiende o no? Ujú. Y por otro Sí. lado, yo tendría que 3 divide a b y 3 divide a quién? A b al A B cuadrado. al cuadrado.
Y entonces, si 3 divide a al cuadrado y 3 divide a b al cuadrado, 3 divide a quién? A la suma. O sea que lo que es directo, o es casi directo, es quién? La vuelta. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, esto es casi directo, pues ¿qué? Pues sabiendo que, ¿qué vamos a decir nosotros? 3 divide a quién hemos dicho. A. Entonces, ¿qué puedo decir? 3 divide Al cuadrado. a al cuadrado. ¿Y qué más? Y 3 divide a quién. Si 3 divide A ver. a b, seguro también que pasa. 3 divide A ver al cuadrado. entonces, ¿por cuál propiedad? Ahí está la propiedad que anda por dando vuelta. Tenemos que por eso ponernos a leer la teoría y los videos. Es la propiedad que anda por aquí. Esta, ¿no? Sean A y B números enteros con B distinto a 0. Si B divide al primero y B divide al segundo, entonces B divide a quién? A cualquier combinación lineal, dice. O sea, dice, para cualquiera sea quién, X e Y, ¿un qué? Enteros. En particular, si tomo X igual a cuánto? A 1 e Y igual a 1, me queda una qué? A 1 más a 2. O sea, me queda la suma. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces esto como diría, 3 divide a quién? A al cuadrado, y 3 divide a b al cuadrado. Entonces 3 divide a la suma, tomando quién. Como dice, cualesquiera sean x e y enteros, entonces tomamos x e y igual a cuánto? A 1, y se cumple. O también podríamos partir, claro, podemos partir de esa y ya está. Entonces con eso nos basamos, entonces sabemos que 3 divide a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Y listo. O sea, esto fue la vuelta, y la vuelta fue casi directa. Lo que no es casi directo es ¿quién? La ida. O sea, suponer que 3 divide a esto. Y bueno, les dije que justamente necesitábamos hacer nuevamente una ¿qué? Una tabla. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, para demostrar esta implicación, hacemos la siguiente tabla. ¿Qué vamos a poner en la tabla? En la tabla, ya vamos a ver. En esta tabla tenemos que poner para saber que necesitamos esto. Esperen que justo me pierdo con la tabla. Tenemos que poner el resto de dividir ¿cuánto? A con B. No es con B, sino con quién? Con 3. Con 3. ¿Quién más tenemos que poner en esta tabla? Tenemos que poner el resto de dividir justamente B con 3. ¿Se entiende o no? Y acá tenemos que ubicar justamente el resto de quién. De dividir A al cuadrado más B al cuadrado. También con quién. Con 3. Pero esto por propiedad es quién. Esto por propiedad sería el resto de quién. De A cuadrado
¿Con quién? Con 3 más que más el Más resto de de resto b al cuadrado con cuadrado. 3. ¿Así o no? Sí. ¿Así como está? ¿Está bien así o no? El resto de la suma es la suma de los restos. ¿No está faltando algo? Mm, Se han quedado pensando, ¿no? sí. Por ejemplo, miren, ¿no? Para que ustedes se den cuenta y ahí se tienen que... Si yo quiero calcular el resto de dividir, un ejemplo tonto, ¿no? 3 más 2. ¿Con quién? Con 4. Esto es igual a quién? Al resto de 3 con cuánto? Con 4 más el resto de quién? De 2 con 4. Nos preguntamos esto. ¿Será igual? Primero que todo, el resto de 3 más 2, ¿cuánto es? 3 más 2, ¿cuánto es? 5. 5. 5. ¿Cuánto es el resto de dividir 5 con 4? 1. Bueno, de este lado me queda 1. ¿Cuánto es el resto de dividir 3 con 4? 0. No, Va, no, 3, 3, 3, 3, 3. el eco de eso. 3, 3. ¿Y el resto de 2 con 4? 2. ¿Y esto cuánto me da? 5. ¿Son iguales? ¿1 es igual a 5? No. ¿Qué me No. falta a esto? ¿Qué me está faltando? ¿Hacerle nuevamente qué? ¿El? ¿Con quién? Con 4. Un 4. O sea, el resto de la suma no es la suma de los restos, ¿no? Esto es el resto del primero más el resto del segundo. Y a todo esto, acuérdense como yo le digo, nuevamente hay que calcularle El resto. el resto. Uy. O sea, todo esto nuevamente con quién? El resto. ¿Con quién? Hay que dividir. ¿El resto con qué número? Son 3. Con 3. ¿Se ve o no? Sí. Sí. Bueno, pero hay que seguir aplicando propiedades acá, lamentablemente. Pero el resto de esto va a ser igual a quién. Por propiedad esto va a ser el resto, ya sabemos. ¿Y esto en qué se transforma? Esto es quién. El resto de el resto. Resto. Queda resto sobre resto de quién. De A con quién. Con 3 todo elevado al. 3. Cuadrado. Y nuevamente con quién. Con 3. Con 3. ¿Se ve o no? Sí. Bueno, ahora tenemos acá más quién. Y lo mismo para este otro, ¿no? Esto va a ser el resto del De B al resto cuadrado. Ah, del resto del... de b con 3 todo elevado al cuadrado. Cuadrado. Y esto con 3. Y 3. todo esto con 3. Se hace largo, pero bueno, es así, lamentablemente. Veamos si lo pusimos bien equilibrado los paréntesis. A ver. Porque hasta todos nos podemos equivocar. Acá hay resto, resto, resto. Acá hay 2 restos. O sea que, ¿dónde está mal y dónde está bien? En el primero está mal. No, este está bien. A ver. Porque a este le falta hacer un resto más. Otro resto. Claro, Sí. porque esto es el resto. Del resto y del resto. Claro, de todo esto con quién? Con 3. Ahí está, ¿ves? ¿Se ve o no? Sí. Es cuestión de básicamente dominar las propiedades. Volvamos a ver las propiedades, chicos, para que ustedes las vayan aprendiendo. Acá nos dice que el resto de la suma es la suma de los restos. Nos dice que el resto de esto es, calcule el resto del primero, calcule el resto del segundo, haga la suma
¿Y a eso qué dice? Calcúlele nuevamente el qué, Correcto. el resto. No dice que ven que haga el resto del primero más el resto del segundo. ¿Se entiende o no? Ujú. Y acá no nos dice que el resto del producto es el producto de los restos, sino que nos dice, haga el resto de A con B. Haga el resto de quién? De D con B. Luego haga qué? El producto, Correcto. el producto. Y luego a eso vuelva a calcularle el resto. Correcto. ¿Se entiende o no? Ujú. Este es el resto que le está faltando a ustedes, que está bien. Yo entiendo que hay propiedades donde generalmente uno dice, ustedes ya han visto derivada o no, Sí. en cálculo 1. Y ustedes saben que en cálculo sí se cumple que la derivada respecto, por ejemplo, de la variable x de quién, de f más g, esto sí es igual a quién, a la derivada de f respecto de quién, de x, más la derivada de g también respecto de quién, de x. ¿Se entiende o no? O sea, Sí. acá uno dice la derivada de qué, de la suma es la que es la suma de las derivadas. Derivadas. Bueno, pero acá no se cumple eso. No es que el resto de la suma es la suma de los restos, sino que dice, volvemos a repetir. Esto tiene que quedar bien en clarito porque si no, todos los cálculos que van a hacer después no van a estar bien hechos. Si usted tiene dos números y los están sumados y quiere calcular el resto de esta suma con b, calcule primero el resto del primero. Por otro lado, calcule el resto del segundo. Después haga la suma de esos dos valores que usted encontró y a eso nuevamente calcúlele que el resto. ¿Se entiende o no? Sí. Y acá nos dice, para el producto, haga el resto del primero, haga el resto del segundo, haga el producto de los dos y a ese producto le calcula nuevamente que el resto. Correcto. Y este nos dice algo parecido. El resto de a a la n con b es el resto de a con b todo a la n y a esto nuevamente calcúlele que el resto. Correcto. ¿Se entiende o no? Entonces con eso tenemos que venir acá y decir, bueno, si yo tengo el resto de a al cuadrado, esto es el resto de a al cuadrado con 3 obviamente, esto va a ser el resto de a con 3 todo al cuadrado y esto nuevamente le calculo que el resto. Correcto. Y si yo tengo el resto de b cuadrado con 3, primero hago el resto de b con 3 y lo elevo que al cuadrado El cuadrado. y a eso nuevamente le calculo que el resto. ¿Se entiende o no? Correcto. Ujú. Ahora vamos mejor o no. Sí. Ahora, Sí, profe. ¿cuáles son los posibles restos que puede tomar un número cualquiera con 3? ¿Cuáles son los posibles restos? ¿Qué habíamos dicho hace rato? Los posibles restos. El 1, el 2. Antes que uno, vamos por orden. ¿Cuál es el primer resto que podría haber? 0. 0. Luego, El Uno. 1. luego, El 2. 2. y puede ser 3. No. Sí. No, ¿por qué? Porque el resto Pero. siempre tenía que El ser, 3 está ahí. el resto Claro. siempre tenía que ser menor que quién, que este número. 3. Sí. O sea que no hay más restos. Ujú. Los posibles restos son 0, 1 y 2 nomás. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. No hay más restos que eso. Porque el resto siempre tiene que ser 0, 1. menor que el módulo de b. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Alguien escribió en el grupo y nadie me dijo. Sigamos entonces. Entonces, ¿se entendió eso? El resto de dividir un número por 3 puede ser solamente 3 posibilidades. O 0, o 1, o 2. No hay más. ¿Se entiende? Sí. Y de b por 3 también es 0, 1. También va a ser de nuevo 0, 1 o 2. ¿Se entiende o no? 2. Sí. Bueno, pero acá me están faltando cositas. ¿Qué me está faltando? Fíjense. Porque acá apareció... Lo eliminé. No era eliminar, sino era aumentar. También necesitaría, según esto, el resto de quién. De a con b, todo elevado. De a con 3, todo elevado al Al cuadrado. cuadrado. Se lo pongamos.
Y también necesitaría, según esto que aparece acá, para poder hacer las cuentas, el resto de quién. De B B. B. con 3 todo elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, sí. Entonces, vamos haciendo esas cuentas. Vamos completando la tabla. El resto de A con 3, bueno, si tengo 0 al cuadrado y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto es? 0. Y el resto de 0 con 3, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Si tengo 1 elevado al cuadrado 1. y el Uno resto de cero. dividir 1 con 3, 1. Cero. no, el resto de dividir 1 con 3, 1. 1. Vamos. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y el resto de dividir 4 con 3, 1. 1. Pregunta, ¿necesito hacer el de B? Y no, porque básicamente es lo mismo que Es lo mismo. el de la... O sea que esto es 0, 1 1 y y 1. 1. Entonces las posibles opciones son 0 y 1 nada más. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces ahora nos ponemos a hacer las cuentas, porque acá esto es lo que estamos haciendo, ¿ven? Sí. Ya tengo esto Y y ya es. tengo esto, ¿o no? Ujú. Entonces también acá aparece el resto de quién. Esto que está acá. Ujú. O sea que tengo que hacer esa otra fila y esa otra. O sea, necesito colocar, porque esto también está apareciendo acá. Sí. Esta es más larga. Y también necesito la de quién. La de B. La de B. Bueno, pero el resto de dividir, por ejemplo, si tomo al 0, ¿se entiende o no? Este ya Sí. era, esto era, y lo divido por 3, ¿cuánto me da? 0. 0. Si yo tomo 1 y lo divido por 3, ¿cuánto me da? 1. 1. Y si tengo 1, también me vuelve a dar 1. 1. Y esta otra tabla, ¿la necesito hacer esta otra fila? Y no, porque es básicamente la misma, ¿o no? No, porque 0 es igual. Sí. y 1. 0, 1. Y 1. Ahí está. Entonces, todo este número, ¿qué posibilidades puede tomar? Y según esto, hay dos posibilidades. O 0 o 1. Porque no voy a poner 1 de nuevo, porque 1 es lo mismo que 1. ¿Se entiende o no? A lo que yo me estoy Sí. refiriendo es que este número tiene dos posibilidades. O puede ser 0 o puede ser 1. ¿Se entiende o no? Sí. Y este otro número, ¿qué posibilidades puede ser tomar? O 0 0. o 1. 1. Entonces, acá tengo la suma de esos dos. Entonces tengo que hacer por casos, como habíamos hecho en la teoría. ¿Qué significa? Y hay que empezar a probar, básicamente. ¿Qué significa eso? Que por un lado voy a probar lo siguiente. ¿Qué pasa si el resto, si hago 0 con 0? Si hago 0 con 0, ¿cuánto da la suma de esto? 0. Y el resto dividir con 3, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. En cambio, si hago 0 con 1, ¿cuánto me da? 1 o no. Sí. Y 1 con 3, ¿cuánto me va a dar? El resto dividir 1 con 3. 1. 1. 1. Bueno, eso lo vamos poniéndolo en algún lugar. No lo podemos poner acá porque se va a hacer muy... Pero lo que yo voy es lo siguiente. Para no complicarnos, a esto le pongamos un nombre. Como hicimos hace rato. ¿Se acuerdan que esto lo ve en la teoría? Acá quiero mostrar.
en la teoría, a esto, ¿se acuerdan que lo habíamos llamado A? Sí. Y a todo esto, en B. la, B, ¿no? Sí. Acá me comí algo. Esperen un momentito. Acá hay un resto de más, ¿no? Ese no va. Ya por eso me parece que quedó tan largo. A todo esto lo vamos a llamar como B. Simplemente para hacer menos cuenta. Entonces, ¿qué hemos dicho? Esto que sería básicamente esta fila puede tomar dos valores, o 0 o 1. ¿Se ve o no? Y esto que sería Sí. B también puede tomar dos valores. ¿Qué valores? O 0 0, o 1. 1. Entonces, tenemos que empezar a hacer por caso. Entonces, ¿qué pasa si A es igual a 0? ¿Y cuál es la otra combinación? Y B igual a ¿cuánto? A 0. ¿Esa sería una combinación o no? La otra combinación podría ser como si A es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Y tomo qué? Y tomo B igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la otra combinación posible? 0 con quién. ¿Cuáles eran los posibles resultados de esto? 0 y 1 o no. ¿Se ve o no? Sí. ¿Y cuáles son los posibles resultados de esto? 0 con 1. 0 con 1. Entonces ahora hay que básicamente hacer 0 con 0, después ¿quién? 0 con quién. Con 1. Con 1. Después hay que hacer al revés. O sea, hay que hacer, ¿qué pasa si A es igual a cuánto? A 1. ¿Y qué? Y B es igual a cuánto. A 0. Y la otra combinación, ¿cuál sería? Si A, ¿Cuál es la otra combinación que me falta? Si A es igual a si cuánto. A igual a 0. No, 0 ya está. Ah, no, 1. ¿A cuánto? A 1. A 1. ¿Y qué más? B igual a... A 0. 0 ya está, acá. Fíjate, si pongo A igual a 0 y B igual a 0, A igual a 1, perdón, y B igual a 0, me va a quedar lo mismo, ¿no? ¿Qué me falta acá? B igual a cuánto. A 1. A 1. Esto como cuando uno se acuerdan hacía más con menos, después se acuerdan que decían menos con más, y ¿qué nos faltaba? El menos Sí. con menos, ¿o no? Sí. Entonces, si hago esto, entonces, ¿acá qué me queda? Entonces el resto de quién? De A al cuadrado más B al cuadrado con 3, ¿cuánto me da? Y bueno, pero nosotros hemos 0. dicho que esto era el resto de quién? De 0 y 0, o sea, 0 más 0, ¿con quién? Con 3, ¿y eso cuánto Con da? 3. 0. 0. Ahora, ¿qué pasa si estamos con este? El resto de A al cuadrado más B al cuadrado con 3. En este caso va a ser el resto de ¿cuánto? ¿Cuánto vale la? 0 o no. Sí, 0. Más, ¿cuánto vale B? 1. 1. Y esto todo con 3. 3. Pero el resto de 0 más 1 es 1, ¿no? Sí. ¿Y cuánto es el resto de 1 Sí. con 3? 3. 1. No. 1. 1. Si hacemos la otra, acá ¿qué va a quedar? Entonces, el resto ¿de quién? De A al cuadrado más B al cuadrado con 3 es igual a ¿cuánto? Al resto. Ahora, ¿cuánto vale la? 1.
1. ¿Y cuánto vale el B? 0, Y todo esto con 3. ¿Y, 3, ¿y esto cuánto da? Este resto. 0. 0. No, 1. 1. 1. ¿Lo ves, Alejandra, o no? A ver, resto de... Porque este es Sí, 1 más 0. sí. Y acá, 1 más 0, 1 y más acá 0. el último que nos queda. Entonces, ¿quién? El resto de A al De al cuadrado cuadrado. más B al cuadrado con 3 es ¿quién? Igual al resto. Pero ahora el A, ¿cuánto vale? 1. 1. 1, Y el B, ¿cuánto vale? 1, 1. Y todo esto con 3. Pero 1 más 1, ¿cuánto es? 2, Y el resto de 2 con 3. 2. O sea que esto es 2. Entonces, ¿para qué? El resto, ¿qué es lo que queríamos demostrar después de todo esto? Queríamos demostrar la vuelta, ¿no? La ida. Que si 3 divide A al cuadrado más B al cuadrado, 3 tiene que dividir ¿a quién? A A. Y 3 tiene que dividir ¿a quién? A ver, B. A B. ¿Con cuál de estos de acá? Yo sé que 3 divide A al cuadrado más B cuadrado. ¿Con el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Para que un número divida a otro, ¿cuánto tiene que dar el resto? Lo habíamos dicho hace rato. Acá. 1. No. Creo que A andaba ver, por acá, ¿no? Creo. Yo digo que este número es 0. 0, ¿no? Entonces, ¿en cuál de estos casos yo sé que El primero. el primero? Ah, pero el primero había provenido de suponer que A valía cuánto 0, y que B valía, 0. pero con A igual a este sería el A igual a 0 y este es el B igual a 0, ¿no? Sí. Pero estos dos provienen de dónde? De que este resto valga cuánto 0. y de que este resto valga 0, porque todos estos números de acá provienen de estos dos primeros, ¿o no? Todos los números de acá se han generado a partir de los dos primeros. Si se acuerdan que hemos hecho la tabla, hemos empezado de arriba para abajo, ¿o no? Entonces eso quiere decir que el resto de A con 3 tiene que ser ¿cuánto? 0. Y el resto de B con 3 tiene que ser ¿cuánto? 0 también. Y para que el resto de esto valga 0 y el resto de esto valga 0, no queda otra que ¿qué? Que 3 divida a quién? A A. y 3 divida a B. ¿Se entiende o no? Ujú. Ahora, Sí. si hubiese encontrado otra columna en la que también me pasaba eso, sí. Pero bueno, la única columna que cumple con eso es... Entonces, bueno, concluimos de lo anterior. Yo sé que este es medio complicado el ejercicio, pero de lo anterior se concluye que para que el resto de quién, de, primero que todo pongámoslo así para que se entienda, para que 3, ¿qué pasa? Divida a al cuadrado más quién, más b al cuadrado, se tiene que cumplir que ¿qué? Se tiene que cumplir que el resto de quién, de a con quién, con 3 tiene que ser ¿cuánto? 0. 0. Y el resto de dividir también b con 3 tiene que ser igual a A 0. 0. Lo que es lo mismo, o lo que es equivalente a decir que 3 divide a quién. Si este resto vale 0, es porque 3 divide a quién. A 0. No, como 3 divide. A. A. ¿Y qué más? B. Y Y 3 3 divide a B. divide a B. Y ahí está. Logré demostrar eso, ¿no? Bueno, obviamente hubo que hacer la tablita. Bueno, a ustedes les queda la otra, pero no con 3, sino con quién. Con 7. O sea que acá, ¿cuántas columnas van a tener que formar? 1, 7. 0,
Claro, con 0. ¿Cuáles son los posibles restos con 7? 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 o no. Sí. Y bueno, hacer las cuentas. Es tedioso, pero bueno, es la única manera de demostrar esto. Con los conceptos que tenemos. Bien. Bien, profe. Listo. Terminada la clase de